continuamos estudiando las fiestas judías. En la clase pasada estuvimos viendo el día de la Pascua o del sacrificio del Cordero Pascual, que era el día 14 del mes Nisan, que el mes Nisan es el primer mes del año judío. Estuvimos viendo que los días de los judíos comienzan al caer la tarde del día anterior, es decir, que en la tarde y en la noche del día 14 ya 15, ¿cierto? Esa parte creo que la entendemos. Entonces, el día siguiente al sacrificio del cordero, el día siguiente al que se matara el cordero y se asara y se preparara y todo eso, el día siguiente viene a ser la misma noche en que el cordero es sacrificado. Y esa noche es la noche en que se come la Pascua, ¿cierto? La Pascua es inmolada, es un cordero inmolado, pero en la noche se come la Pascua. Y la noche viene a ser el día 15. Ese mismo día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. El día 15 del mes Nisan comienza la fiesta de los panes sin levadura. Quiero que vayamos, antes de leerlo en Levítico, a mí me parece que es mucho más claro cuando leemos en Éxodo el capítulo 12, donde está, se unen, confluyen tanto la fiesta de la Pascua o la Pascua como tal, el Cordero Pascual inmolado, con la cena pascual en la noche, que es ya para comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, y leemos del 8 al 9. Éxodo capítulo 12 del 8 al 9. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ok, bueno, importantísimo que entendamos la fiesta. La fiesta comienza en la noche de la Pascua, que viene a ser el día 15 del Nisan, y se extiende por 7 días. El día siguiente al sacrificio del cordero, o sea, el día 15 del Nisan, no importa en qué fecha caiga, el día 15 del mes de Nisan siempre será día de reposo, siempre será un sabbat y siempre será una santa convocación. De ahí, desde ese día, o sea, desde el día 15, se cuentan 7 días. 7 días comiendo panes sin levadura, y que en ninguna casa de los judíos podía haber levadura durante 7 días, o sea, hasta el día 21. El día 21, que es el día séptimo, otra vez es sabbat o reposo o día de sabbat. Esa es
la fiesta de los panes sin levadura, y la ordenanza está en el capítulo 23 de Levítico, donde ya no está pasando la primera vez, o no se está explicando, sino que se está ordenando para que se guarde la fiesta. Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ok, listo, perfecto. Entonces, no sé si lo pueden ver aquí. Aquí está el mes hasta el día 21. El día 21 es Sabbat, el día 15 es Sabbat, y toda esa semana se come pan sin levadura y no se tiene levadura en las casas. El día 15, que comienza en la noche del 14, lo estoy tratando de explicar como lo entendemos nosotros, ¿cierto? Pero ellos no lo entienden así, simplemente el día comienza a las 6 de la tarde, así de sencillo. Entonces, a las 6 de la tarde, cuando se sacrifica el cordero, comienza el día 15. Y esa noche se come el cordero, esa noche se come el cordero y se come con panes sin levadura. Y por 7 días no debe haber levadura en las casas. Esta fiesta, por supuesto que comenzó con el Éxodo, o sea, se constituía primeramente en un recordatorio del Éxodo. Pero resulta que desde la salida del Éxodo, desde la salida de Egipto, o sea, desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, todo eso es un viaje, una peregrinación por el desierto. Desde el día en que ellos salen de la esclavitud de Egipto hasta que son introducidos en la tierra prometida, todo eso es una peregrinación donde hay una cantidad de situaciones, una cantidad de cosas, donde se reciben una cantidad de ordenanzas, donde suceden muchísimas cosas que no solamente son un viaje literal, como lo es realmente el viaje de Israel a través del desierto, sino que también es un viaje espiritual. El viaje que hizo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta el ingreso a la tierra prometida es toda una serie de acontecimientos que no solamente tienen un valor histórico y que están cargados de simbolismos y están cargados de figuras proféticas, sino que el mismo viaje en sí, o sea, cómo pasaron las cosas, cómo sucedieron las cosas, también se constituyen en símbolos de otras realidades que tienen que ver con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, con lo que Cristo ha hecho en la redención de los creyentes. Entonces, es interesante que nosotros entendamos que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra, es una representación, es un símbolo de una realidad espiritual que nosotros hoy podemos disfrutar y que con el tiempo iremos a disfrutar muchas más cosas que están simbolizadas aquí. Y esa es la razón por la cual estudiamos estas fiestas. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura tiene un simbolismo muy especial. Lo primero que vamos a mirar es la simbología del pan. Estando ellos en el desierto, el pan cobró un significado tanto físico como material y espiritual. Quizás ellos no lo pueden comprender, gracias a Dios por Cristo Jesús, por su palabra y por su Santo Espíritu nosotros podemos entender, pero Dios les estaba explicando de una manera tan sencilla, tan simple, que un niño de 3 años podía entender lo que Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel con estas fiestas, con estas ordenanzas y con las cosas que sucedían. Por ejemplo, cuando hablamos del pan y por qué la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué realmente lo que se celebraba en la fiesta de los panes sin levadura? Básicamente la celebración tenía que ver con que Dios durante el peregrinaje en el desierto los había sustentado con un pan del cielo llamado maná. El maná era el pan que Dios había hecho brotar del cielo y ellos lo conocían así, y la fiesta de los panes sin levadura estaba diseñada para eso, para recordar que durante toda su peregrinación en el desierto ellos fueron sustentados con un pan que provenía del cielo. Sin embargo, ese pan, además de saciar el hambre, sustentarlos
proveerles la fuerza, los nutrientes, la alimentación que ellos requerían para caminar ese largo desierto. Además de eso, tenía un significado, tenía un simbolismo espiritual. De hecho, en Deuteronomio 8, del versículo 2 al 3, nos hablan mucho de ese simbolismo. Deuteronomio 8, del 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, entonces, ¿qué está diciendo Dios ahí? Está diciendo que ese maná que brotaba del cielo y que los alimentaba tenía un propósito, es hacerle entender que la vida no consistía en la comida física, sino que había una comida espiritual que era la que verdaderamente sustentaba la vida de los hombres, que prácticamente Él era esa vida espiritual. Dicho sea de paso, este fue el texto que utilizó el Señor Jesucristo cuando el diablo lo tentó diciéndole: si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús se sostuvo en la promesa de que no es el pan físico el que sostendría su vida, sino que hay un pan espiritual que es el que le daba vida. Y por eso Jesús le contesta esta lección, porque esta palabra Jesús sí la entendía correctamente. Y Jesús le dice: vete, Satanás, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, de la boca de Dios sale un pan diferente, un pan superior, un pan que da la vida espiritual. Esa lección estaba clara hasta ahí. Sin embargo, los judíos todavía no tienen claras las cosas. Y en el capítulo 6 de Juan, que es el capítulo a donde quiero que vayamos un momentico, y lo vamos a leer por partes para que comprendamos un poco. El capítulo 6 de Juan, en su contexto, tiene que ver con el momento en que Jesús multiplicó los panes y los peces. Y luego Él se fue de ese lugar, porque cuando Él multiplicó los panes y los peces, allí la multitud, guiada por ese enfoque materialista y glotón de la vida, que todo consiste en lo que podamos tener, comer, consumir. Ellos dijeron: este es el hombre que necesitamos, vamos a coronarlo como rey. Eso era lo que ellos estaban pensando. Iban a coronar a Jesús como rey porque Jesús les había dado de comer. Y Jesús, entendiendo que lo iban a coronar como rey, se sacudió, se fue y apareció del otro lado del mar de Galilea. Y allá fueron a buscarlo. No porque les interesaba lo que él quería que les interesara, no porque les interesaba la persona de Jesús, sino porque querían garantizar la comida física, la comida material. Entonces Jesús lo reprende. Capítulo 6 de Juan, versículos 26 al 35, y quiero que lo leamos con detenimiento. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, pasa al 31 ahora, al 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Sigue y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ok, ya Jesús está develando el significado de aquel maná que tenía como propósito enseñarles una lección espiritual acerca de la persona de Jesús y acerca del comer, acerca del alimento, acerca de la vida.
Vamos ahora al versículo 48 de Juan 6. Al versículo 48 continúa la disputa entre ellos. Aquí está la mente espiritual del Señor Jesucristo enfrentándose a la mente carnal, materialista y glotona de los que están ahí, de los que no han entendido quién es el Señor ni por qué vino. Ok, entonces vamos al versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también El que me come. El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok, eso es bien interesante porque Jesús les está planteando algo que está retando pues toda su comprensión del asunto y pareciera que fuera difícil de entender, pero no lo es. Y el Señor Jesús siempre aclara todas las cosas a los que se quedan esperando claridad. El discurso es largo y muchos dicen: nos vamos porque este hombre está diciendo cosas que son duras. Este hombre está diciendo cosas que son difíciles de entender, pero siempre hay un remanente que se queda, siempre hay un remanente que termina los cursos hasta el final. Hay unos que desertan en la mitad y se van, como cuando le preguntó Pilatos a Jesús qué es la verdad, y cuando Jesús iba a responderle qué era la verdad, él se paró y se fue. O sea, hay gente que no tiene realmente interés en conocer la verdad, y hay gente que sí tiene un interés genuino y se queda hasta el final. Pasemos al versículo 63 y 68. En sus casas, por favor, lean todo el capítulo 6, que es espectacular, porque habla de estas cosas y lo que está en juego es este asunto del maná, el asunto del significado real de la fiesta, un significado que se está cumpliendo para ellos, pero ellos prefieren quedarse simplemente celebrando la fiesta. Versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, entonces ahí el Señor Jesús está diciendo en qué consiste comer su carne, en qué consiste comer su sangre. Él está explicando que tiene que ver con la palabra que sale de la boca de él, lo que había dicho Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca. Ahora está diciendo: mis palabras son vida, mis palabras son espíritu. Hermanos, tenemos que entender que la vida espiritual no proviene por un humo, no proviene por una sombra, no proviene por una energía, proviene de comer la palabra de Dios. Y en toda, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se utiliza la metáfora de comer en vez de leer, porque no es lo mismo leer la palabra que comerse la palabra. No es lo mismo que yo diga me leí un libro a que yo te diga me comí un libro. ¿Cierto? Que queda claro que son dos formas de abordar un documento totalmente diferentes. El que come estas palabras, y la Biblia nos dice de una cantidad de profetas y una cantidad de hombres que comieron el libro, que abrieron su boca y se comieron el libro. ¿Qué quiere decir eso? Como el Salmo 1, que en ella medita, que la escudriña, que profundiza, que se queda allí, que no viene a oír por oír. Hermano, revísate. Si tú vienes aquí, oyes y luego te vas, y luego esperas hasta que venga el próximo jueves, oyes y te vas,
eres un oidor olvidadizo y no estás permitiendo que la vida de Dios que está en su palabra, las palabras que yo os he hablado, esas son espíritu y son vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿cómo comemos la sangre y la carne de Jesús? A través de su palabra. Su palabra es la vida de Dios. La vida de Dios está en la palabra que Él habló. Pero ahora vamos a mirar el versículo 68 para darnos cuenta que hubo gente que sí entendió. Hubo gente que sí entendió y hay gente que sí hace lo que Dios está diciendo que hay que hacer. ¿Qué dice el versículo 68? ¿Quién habla ahí en el versículo 68? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la frase de Pedro. Él había entendido claramente. Él se comía las palabras de Jesús. Él se alimentaba de las palabras de Jesús. Él no escuchaba por escuchar. Él se tragaba todo lo que Jesús decía. Y todo lo que Jesús decía producía vida en él. Y por eso él dice, yo no me voy. Que los demás se vayan porque no les gusta, ¿qué? La palabra. Porque no les gusta la palabra. La gente a veces viene por el show, la gente viene por el espectáculo, la gente viene para que le acaricien el oído, la gente viene para que lo engañen y le digan cosas bonitas, pero la palabra de Dios dice que es cortante, como una espada de doble filo. La palabra de Dios dice que es como fuego que quema la estopa, que la palabra de Dios es que parte el alma, que divide el alma, que divide los tuétanos. La palabra de Dios nunca nos va a acariciar, pero sí nos va a dar vida y vida eterna. Dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Repito, la vida eterna no comienza cuando usted se muere y pasa a una mejor vida y entonces pasa a la eternidad. La vida eterna comienza cuando la vida de Dios entra en su ser y entra a través de su palabra. La fe es por el oír. La salvación es por fe. Y la fe es por el oír. ¿Y oír qué? Palabra de Dios. Oír palabra de Dios. No oír cuentos. No oír predicadores. No oír a ninguna persona. Palabra de Dios, hermano. Palabra de Dios. Este es el pan vivo. Este es el pan puro. Ojo con eso. Yo tengo que alimentarme de esta palabra. Si no, no tengo vida. Y mucho menos vida eterna. Bueno, eso en cuanto al simbolismo del pan. Vamos entonces a la levadura. ¿Por qué tenía que ser sin levadura? Bueno, sencillamente porque la levadura también representa otras cosas. La levadura es una sustancia que tiene la capacidad de alterar la composición de la masa a través de la fermentación. Eso es lo que hace la levadura. Altera la masa a través de la fermentación y produce unos panes que son inflados, ¿cierto? Uno ve el pan y el pan se ve lindo, pero cuando usted lo muerde, se compran unos panes inflados, ¿cierto? Y los mete en una bolsa y quedan aplastados como una arepa arrugada. ¿Por qué? Porque la levadura hace esas cosas, altera la masa y produce una apariencia falsa en las cosas. Entonces, ¿qué es la levadura? ¿Y qué son los panes sin levadura? ¿Y por qué 7 días sin panes sin levadura? ¿Qué nos estaba tratando de enseñar Dios a través de esta fiesta? Y el significado es espectacular. Por ejemplo, la palabra levadura la utilizó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ok, y el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok, Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, miércoles, otra vez se nos olvidó el pan. Porque siempre están pensando en lo material. La mente material enfrentada a lo espiritual. Y Jesús le dice, ¿cómo creen que yo voy a estar preocupado
porque a ustedes se les haya olvidado el pan. ¿Acaso no se acuerdan que yo multipliqué los panes? ¿No se acuerdan de los 5,000, de las 5,000 personas que comieron? ¿No se acuerdan de esto? Yo les estoy diciendo es que tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Lo que ellos le agregaban a la palabra de Dios para adulterar su enseñanza. Esa es la levadura de los fariseos. La levadura es todo aquello que se le agrega a la palabra de Dios para adulterarla, para cambiarla, para trastocar su significado y su enseñanza, y que produce daño, Entonces está la levadura de los fariseos, que básicamente era una levadura centrada en las tradiciones humanas, en el esfuerzo humano, en el orgullo, en la soberbia y nunca en la gracia y en la fe. También habló de la levadura de Herodes, Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, la levadura de Herodes, los fariseos eran una secta, y esa secta se caracterizaba por el legalismo recalcitrante en cumplir todas las ordenanzas al pie de la letra y aún las tradiciones que le habían añadido a la ley como tal. Pero Herodes no es un fariseo, sino un saduceo. Existía otra secta, otro segmento religioso, por así decirlo, los saduceos. Y los saduceos eran más carnales, eran más materialistas y estaban más enfocados a obtener el poder. Entonces, la levadura de Herodes fueron todas las adulteraciones que hizo Herodes para justificar el ejercicio del poder y de la autoridad a sus anchas, a su manera, para hacer creer que el reino de los cielos consiste en poder político, en señorearse de las otras personas. Entonces esa sería la levadura de Herodes. Pero aparecen más levaduras en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 8, el apóstol Pablo encuentra que hay un caso escandaloso de fornicación en la iglesia y que lo tienen allí, o sea, es público, lo tienen aceptado, y es que un hombre se unió, se convirtió en la amante de su madrastra. Entonces tienen un caso bastante vergonzoso de fornicación, y esto está allí como si nada pasara. Entonces ahí hay una levadura en la enseñanza y en la formación teológica o doctrinal de los corintios. ¿Qué dice 1 Corintios 5 del 1 al 8? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis emparecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. La levadura que había en la iglesia de los Corintios, ¿en qué consistía? ¿Qué cosas piensan ustedes que se podrían estar enseñando y que resultase eso en el hecho de que había un caso de fornicación pública sin que nadie dijera nada, y que por el contrario estaban jactanciosos, orgullosos todos los corintios? ¿Qué tipo de levadura le habrán echado a la palabra de Dios? ¿Cierto? Y esta levadura tiene que ver con ciertos abusos que se cometen de la gracia, cierta permisividad que hay. En ese mismo texto el apóstol Pablo habla de que nos podemos juntar con la gente del mundo, porque ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a vivir?
Pero dice, nunca jamás te juntes con una persona que llamándose cristiano fuere adúltero, fornicario, avaro, y hay una lista más, una cantidad de cosas. Dice, con el tal ni siquiera comas. Entonces, ¿cómo tenemos dentro de nuestra comunidad a una persona que practica abiertamente la fornicación, está orgullosa de su fornicación? Hay que expulsarla de la congregación, porque hay una levadura en sus creencias, una levadura que le hace creer que Dios se tiene que aguantar eso. Y ojo con lo que estoy diciendo. Es una levadura. Es algo que cambia todas las cosas que están aquí. La palabra de Dios dice claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como lo hacen los gentiles. ¿Qué le vamos a echar a eso? ¿Qué le vamos a echar a eso? Nada, eso es palabra pura. Pero yo digo, ay, pero no la cojan tan duro. Ay, pero yo soy un hombre. El Señor sabe que yo soy un hombre. El Señor conoce mis necesidades. ¿Qué pasa? Dice, ay, es que la soledad es muy terrible. ¿Cuál soledad? Claro, estás sola porque no tienes a Dios, porque no tienes a Cristo, porque no tienes nada, porque no te has convertido. Un poco de levadura hace que nosotros como masa, como pan de Dios, estemos completamente podridos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la levadura tiene apariencia. La levadura es apariencia. Entonces, ojo, hermano, ojo, porque la Biblia no cambia. Si nosotros en nuestra mente cambiamos, eso es problema nuestro, pero la Biblia no cambia. Aquí hay otra levadura más, en Gálatas 5, del 1 al 9, la levadura de los judaizantes. Hay que circuncidarse. Hay que circuncidarse. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y ojo, que la circuncisión era un ritual perpetuo, como decían en la otra clase, que es que la palabra perpetuo significa que yo tengo que hacerlo porque lo hacían los judíos. No, señor. No, señor. Perpetuo porque anuncia una realidad eterna. Pero era perpetuo para el judío, que se quedó perpetuamente con eso. Pero no ha sido circuncidado su corazón y no ha conocido al Señor Jesucristo. Cuando conozca al Señor Jesucristo va a dejar de creer en la circuncisión y creerá solamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en la obra del Espíritu y en el poder de su palabra. Y no tendrá orgullo de que está circuncidado o no, porque la circuncisión, según el apóstol Pablo, para nada sirve. Para nada sirve. Según el apóstol Pablo, que fue circuncidado al 8º día. Entonces está la levadura de los Gálatas, capítulo 5, del 1 al 9. Una levadura muy, muy famosa. Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis? De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura que le echaron fue: todos los varones se deben circuncidar. Un poco de levadura. Nosotros tenemos que celebrar esa fiesta también, porque es que el que no celebra la fiesta está en desobediencia, porque esos son estatutos perpetuos. Un poco de levadura, un poco de levadura. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es la levadura, hermano? La levadura es todo aquello que le agregamos o le quitamos a la palabra de Dios con el fin de adulterar su mensaje. Tengan cuidado porque la flojera hace que coman pan con levadura
todos los días y no se dan cuenta. La flojera hace que yo prefiero escuchar a Sujel Michelén, a Iván, a Jesús Adrián, a MacArthur, a no sé qué, prefiero escucharlos a ellos que leer la Biblia. Mire, cuando llegué al seminario bíblico, gracias al profesor que había, porque hay profesores con levadura y hay profesores sin levadura, pero Dios en su infinita misericordia me regaló un profesor que no le echaba levadura a la masa. Y lo primero que me dijo, y se los he contado varias veces, lo primero que me dijo fue: cómprate una Biblia que no tenga ningún comentario, que no tenga nada abajo, y te la vas a leer por un año. Te vas a leer la Biblia sin comentaristas, sin predicadores, sin nada, para garantizar que en esta mentecita la palabra entre pura, sin ninguna adulteración. Y ese fue el primer año de mi formación teológica y doctrinal. Ningún libro, solamente la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el día, leyendo solamente Biblia. A veces entendía, a veces no entendía, pero nunca consumí levadura. Miraba a mi alrededor y habían compañeros míos que hoy son pastores de mega iglesias. Ellos sí leían un poquito acá y un poquito de Benny Hinn, un poquito de este otro hombre y un poquito de este otro hombre. Y toda la biblioteca de ellos llena de todos los libros que nos habían prohibido inicialmente para nuestra formación. Pero es que ese es el problema de la gente rebelde. El rebelde no se convierte, el rebelde no está convertido, el rebelde quiere hacer lo que le da la gana, el rebelde no escucha, no obedece, no es guiado por Dios. No sabe que Dios mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y que los ha puesto para edificar a los santos. No respeta eso, hace lo que le da la gana y va de predicador en predicador, un ratico aquí, un ratico acá. ¡Ay, dijeron esto! Vamos donde el otro predicador. ¡Ay, dijeron esto! ¡Ay, vamos donde el otro predicador! ¡Ay, vamos para aquí, vamos para allá! Este dijo esto, este dijo lo otro. Y los aman, los alaban, les piden autógrafos, se toman fotos con ellos y les entregan todo el billete, porque les encanta el pan con levadura. Pero dáselo sin levadura para que vean, ese no les gusta, ese no les gusta. Hermano, usted puede escuchar al que quiera, pero si usted no tiene una disciplina a solas con la Biblia, usted está mal alimentado, mal alimentado, mal alimentado. Escuche bien lo que estoy diciendo. Escuche bien, porque es que lo chévere es escuchar el mensaje de Pachito. Ay, pastora, mire lo que dice este hombre. Yo no tengo tiempo para mirar qué es lo que dice ese hombre. Dime qué quieres que te diga y te muestro el texto bíblico para que te lo leas. Hermano, deje de estar viendo videos. Tenemos una escuela aquí. Agarre su Biblia y lea. Deje la pereza, deje la insensatez, deje la necedad. O sea, ¿usted cree que si es John MacArthur él no se equivoca? Vaya a ver las peloteras que se forman entre ellos. El uno cree en la tribulación, el uno es pretribulacionista, el Sujel Michelén es posttribulacionista, el uno cree en el rapto, el otro no cree en el rapto. Oye, ¿quién de todos ellos sabe cómo es la cosa? Ninguno, son hombres. Lea la Biblia y deje de estar escuchando videos. Terminan un video y comienzan con otro. Terminan un video y cuando algo les gusta, les parece raro, interesante, me lo mandan para que yo me lo vea. Yo no estoy para eso, hermano. Yo no estoy para eso. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para esa necesidad. No me mande el video. Dígame qué es lo que quiere saber. Pregunte. Yo le contesto con la Biblia. Yo no le contesto con video. Pero yo no sé de video. Yo no sé de video. Yo sé lo que dice aquí, por eso se lo leo. Que a usted no le guste leer y se me quede mirando a la cara y piense que yo todo lo que digo se me ocurre a mí. A mí no se me ocurre nada. Bueno, a mí no se me ocurre nada. Y es que más lloro para que no se me ocurra nada. Pues cuando se me ocurran cosas, voy a estar dañando lo que el Señor ha dicho. ¿Qué se me va a ocurrir? Aquí dice eso. Aquí dice eso. Muchos de ustedes están comiéndose el pan con levadura. Muchos de ustedes por la pereza de no leer la Biblia. Y quiero decirles algo acerca de su salvación. De la salvación de los que no comen
palabra pura, sino pan con levadura. Quiero decírselo, aquí en la Biblia está, versículo 15 de Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 15. Ubíquelo en la Biblia, porque es muy fuerte. Y quiero que lo vean en la Biblia para que no diga que yo se lo inventé. Ya, yo quiero que todos abran su Biblia en Éxodo 12 y lean el versículo 15 y el versículo 19. Dos versículos que dicen claramente qué pasa si hay levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Qué le van a hacer? Cortado de Israel. Cortado de Israel. El 19, ¿qué dice? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Hermano, si tú comes doctrina adulterada, doctrina con levadura, te mueres espiritualmente, te secas, te tuerces, te dañas. Así de sencillo. Andan por ahí elucubrando y buscando maestros raros y revelaciones raras, porque no quieren leer la Biblia. No quieren leer la Biblia. Ahora, este asunto de los 7 días comiendo pan sin levadura, ¿a qué nos lleva, hermano? Número 1, el número 7. El número 7 es símbolo de los procesos perfectos y completos. El número 7. El número 7 simboliza lo completo, lo perfecto. El número 7 se utiliza para hablar de procesos que son perfectos. Entonces, ese simbolismo de 7 días comiendo pan sin levadura y sin tener levadura en la casa, habla de todo el proceso de nuestra santificación. Desde que hemos sido limpiados por esa sangre del Cordero, desde que salimos de muerte a vida, desde que salimos de la esclavitud del pecado, desde el momento en que Cristo viene a nuestras vidas y nos redime, hasta el día en que entremos en el cielo. Todo ese proceso tiene que estar acompañado de una buena alimentación bíblica, de una buena alimentación doctrinal. De eso depende que el proceso sea perfecto. De eso depende mi crecimiento espiritual, porque yo tengo que crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús, si es que voy para el cielo. Porque yo no puedo llegar al cielo torcido, y menos cuando esa torcedura es una obstinación mía, porque es una levadura de mis creencias. Ah, no, es que esa señora es legalista y la gracia hace que Dios tiene que soportarme porque yo soy un hombre, y los hombres tenemos debilidades, y los hombres esto y los hombres lo otro, y una justificación del pecado que no es más sino levadura. 7 días sin pan, sin levadura, comiendo pan sin levadura, son el proceso continuo y perfecto de santificación, donde vamos de menos a más, pero a través de la palabra de Dios. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, dice el apóstol Pedro. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que debes comer, Biblia. ¿Por qué no había tanto problema antes? Pues porque no habían videos, porque no había nada, porque la gente tenía un libro que era la Biblia y simplemente se alimentaban de eso. Y los pastores abrían la Biblia y predicaban. No, ahora un pastor se para acá y comienza a contar anécdotas. Anécdotas y anécdotas y anécdotas. No lee la Biblia. Esta es la autoridad, hermano. Hay que leerla para todo. Usted va a coordinar el culto. Lea la Biblia. Aproveche toda oportunidad para sembrar la escritura en los corazones de las personas. Si no comemos pan sin levadura, entonces, dice la escritura, será cortado. Dice que no se haya levadura en la casa. En mi casa usted no va a encontrar libros de los prohibidos, de los raros. No va a encontrar nada de eso, porque eso es basura. Yo no me leo cualquier libro. ¿Por qué no me lo leo? Porque esta mente le pertenece a Cristo y no me la pueden contaminar, a mí no me pueden embolatar. Entonces, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Hemos llegado, mire, ahora mismo la iglesia está en un punto de creer
que porque un predicador sea calvinista es de sana doctrina. Tenga cuidado con el calvinismo, porque la iglesia sobrevivió muchos años sin que apareciera Calvino. ¿Y de cuándo acá si Calvino no es un apóstol? La iglesia reformada enseña el Tulit, los 5 puntos de Calvino, como el credo de él. Hermano, y entonces antes de Calvino no había iglesia. Es que Calvino recuperó la iglesia. Y yo no estoy hablando mal de Calvino, estoy hablando mal de la posición que le han dado a Calvino. Y te preguntan que si tú eres reformado o no reformado. Yo no estoy reformado porque yo no tengo que reformarme nada. Yo no tengo nada que reformar. Yo crecí, nací con la Escritura y la Escritura no necesita reforma. Entonces no es un asunto de reforma, no es un asunto de quién es el maestro que tú sigues. No, sí, yo leo, tengo varios maestros, pero yo crecí estudiando la Biblia y esa Biblia te da un nivel de discernimiento y no todos los maestros están en lo cierto en todo. No puedo creer ciegamente en un hombre, no, todos se equivocan, todos tienen un margen de error, entonces hay que tener mucho cuidado. La única que es infalible es la Biblia, la única que es infalible es la Biblia. Entonces, hermanos, el proceso de la fiesta de los panes sin levadura era simbolismo de comer a Cristo cada día, comer a Cristo cada día. Comer su carne, comer su sangre, ¿cómo? A través de su palabra. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, también en el Antiguo Testamento, no necesariamente en el Levítico, pero sí en el Éxodo, se enseñó cómo se comía el maná. El maná no era algo que se podía comer a cualquier hora y como fuera. Ojo, ojo. El maná tenía sus leyes, tenía sus reglamentaciones y esas reglamentaciones también son pautas simbólicas de lo que Dios quiere para nuestra vida espiritual. Y en esa pauta encontramos en Éxodo 16, vamos un momentico a Éxodo capítulo 16, el versículo 21, ¿qué tenía que hacerse con el maná? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Interesante. El maná había que recogerlo bien temprano en la mañana antes que saliera el sol, porque el sol lo derretía. Si usted no se levanta en la mañana a buscar la palabra de Dios, ya en la tarde no le va a hacer efecto. Ay, eso es legalismo, pastora, porque yo puedo leer en cualquier parte. Yo el otro día a las 3 de la tarde tuve un devocional espectacular. Hermano, el que no se levanta temprano a buscar a Dios difícilmente lo encuentra en la bulla del día. Difícilmente lo encuentra en la bulla del día. La búsqueda del maná tiene que ser lo primero que yo haga en el día. A primera hora tengo que buscar el maná. A primera hora. Y luego dice, lee de nuevo el versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol... Cada uno según lo que había de comer. Cada uno según lo que había de comer lo recogía. Es un asunto personal. Nadie lo tiene que hacer por ti. Nosotros tenemos un devocional a las 5 de la mañana y nos reunimos todos. Eso no vale. Eso no cuenta. Eso es un devocional que nosotros tenemos como iglesia. Pero usted tiene que estar a solas con Dios temprano en la mañana. Usted tiene que estar a solas con Dios temprano en la mañana. Nadie le va a recoger el maná por usted. No. Usted tiene que hacerlo solo. Usted tiene que tener intimidad con Dios. Y sin eso no hay nada. No es negociable, hermano. No es negociable. Esa quizás pueda ser la respuesta a muchas falencias en su vida, a muchas insatisfacciones, a muchos vacíos y a muchos fracasos. Probablemente esa sea la razón y nos hemos dado con algo tan simple y tan sencillo, con que hay que madrugar a buscar a Dios y a su palabra. Así de sencillo, todos los días. Pero hay algo interesante y es
que si alguno recogía maná para el día siguiente, o sea, si el martes a mí se me daba por recoger maná y decía voy a recoger la porción del miércoles para no tener que levantarme a madrugar y a buscarlo mañana me quedo durmiendo y recojo dos porciones, la porción de hoy y mañana, sucedía que al día siguiente el maná se pudría y se llenaba de gusanos. Se llenaba de gusanos. El maná al día siguiente, o sea, el que recogían y guardaban, al día siguiente amanecía lleno de gusanos. Eso es bien interesante también. Eso es bien interesante. Pero el día viernes, o el día, no le llamemos viernes porque esos días no tenían esos nombres, llamémosle el día sexto. El día sexto se podía coger 2 porciones de maná para que el día sábado descansara. Y el maná que se recogía el día sexto y que amanecía el día sábado no se podría. No se podría. No le pasaba absolutamente nada. Hay un comentarista, a propósito de los comentarios, que anota algo supremamente interesante, porque para eso sirven los comentarios, para uno notar algo que está ahí, pero que no te has dado cuenta que está ahí. O sea, él lo señala, pero no se lo inventó, sino que está ahí. Y es que él dice que normalmente un pan, porque se supone que el maná era un pan del cielo, pero el maná representaba la carne del Señor Jesucristo, representaba el cuerpo del Señor Jesucristo que fue entregado por nuestros pecados. Entonces él dice que hay algo interesante con este maná, que al ponerse viejo o al dañarse, no tenía el mismo comportamiento de las harinas. Por ejemplo, un pan viejo es un pan duro y con moho. Lo que se llena de gusanos es la carne. O sea, el maná cuando se podría se comportaba como la carne y le salían gusanos como de carne. Porque el maná representaba la carne del Señor Jesucristo. Era representativo de su carne. Ahora, cuando el maná no se podría, que es el día sábado, ¿cierto? Ese día que podían coger maná para viernes para sábado o día sexto para el día séptimo, ese día el maná aparecía sano. Y eso representa el día que el Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. Y se cumple en una profecía que hay en el Salmo 16, versículo 10, que es citada en el Nuevo Testamento como perteneciente o que tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. El Salmo 16, versículo 10, que dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un salmo de David, un salmo profético. David no está hablando de él porque él sí vio corrupción. Su cuerpo murió, lo enterraron, se pudrió, se quemó y resucitará. Pero el único cuerpo que no fue dejado en el Seol y que no vio corrupción fue el Señor Jesucristo. El maná representaba eso. Ese maná que no se podría el sábado. Ese maná que permanecía intacto el día sábado representaba la muerte de Jesús. De hecho, el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, el versículo 25 al 31 nos habla de este salmo y lo aplica al Señor Jesús. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne vio corrupción. Ok, listo. Entonces ya tenemos ahí el tipo del maná y el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pasamos a la siguiente fiesta. Aquí ya vamos a la tercera fiesta. Recuerde que son 7 fiestas, 4 en primavera y 3 en otoño. Vamos a la tercera fiesta, que es llamada la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias está en Levítico 23, del 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ok, listo. Entonces, ¿en qué consistía la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias consistía en que el sacerdote ofrecía a Dios una gavilla. ¿Qué era una gavilla? Un manojo grande de ramas del cereal. Podrían ser ramas de trigo o ramas del cereal que estuviesen en la cosecha. Antes de recoger la cosecha, tenían que recoger la primera gavilla, o sea, el primer manojo, pero no es un manojo pequeño, porque el manojo es algo que te cabe en la mano, sino algo más grande, ya. La primera gavilla, y se la ofrecían al Señor, se la ofrecían a Dios, meciéndola. El sacerdote traía esa gavilla y la tenía que mecer delante del altar, como presentándole a Dios la primicia de la cosecha. El concepto o la idea era que el sacerdote mecía esa gavilla para que Dios aceptara no solo la gavilla, sino la cosecha entera, ¿cierto? Quedaba consagrada a Dios. La cosecha entera era acepta delante de Dios a través de la consagración o de la dedicación de esa gavilla. En eso consistía la fiesta. Y esa fiesta se celebraba el día 16, o sea, el día 16 del Nisan, o sea, el día siguiente al día de reposo. Se celebraba esa fiesta, la fiesta de las primicias. Entonces los judíos llevaban ese manojo y el sacerdote tenía que ofrecer esas primicias que eran simbólicas o representativas de toda la cosecha que luego vendría. Bueno, esa gavilla simboliza la resurrección del Señor Jesucristo como el primer fruto de toda la cosecha de almas que van a resucitar por su redención, por su salvación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, y leemos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, entonces dice, Cristo las primicias. Léete ese versículo nada más, donde dice Cristo las primicias. Pero cada uno en su debido orden. Está hablando el apóstol Pablo de la resurrección de los muertos, de los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Cómo resucitarán los que han muerto en Cristo Jesús? Entonces el apóstol Pablo está diciendo en su debido orden, ¿A qué orden se refiere? Se refiere al orden de la resurrección que fue revelado por Dios a través de la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era un anuncio de la resurrección de Cristo, que Cristo resucitado se iba a ofrecer al Padre y de esa manera nos iba a hacer a nosotros su cosecha. Nosotros, su cosecha, la iglesia es la cosecha de almas que Él ha libertado. Y al presentarse Él ante el Padre como una primicia, resucitado de entre los muertos, al presentarse Él ante el Padre como una primicia, resucitado de entre los muertos, Él hace que el Padre acepte a todos los demás
para que también los demás sean resucitados de entre los muertos. Esto es también supremamente hermoso. Y hay un detalle en Juan capítulo 20 y en Juan capítulo 20 y en Lucas, un detalle acerca de las apariciones de Jesús, de cuando Dios se aparece, cuando el Señor se aparece por primera vez a María y le dice que no lo toque. Y luego se aparece en la tarde y ahí sí lo pueden tocar. Eso es bien interesante por lo que él dice de lo que él tiene que hacer. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, aquí le está diciendo no me toques porque no he subido a mi Padre. Se está refiriendo a eso. Él es esa gavilla, Él es esa primicia que tiene que presentarse delante de Dios como primicia de los resucitados, por así decirlo, como primicia de entre la muerte, como primicia de una cosecha de alma. Se tiene que presentar delante de Dios y luego sí puede ser tocado. O sea, primero tiene que ser ofrecido a Dios y luego puede ser tocado. Vemos el versículo 19, ya lo leíste. No. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. La noche de aquel mismo día, o sea, del día en que él se apareció a María y le dijo no me toques. Eso fue en la mañana. Y en la noche del mismo día, ¿qué pasó? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ok. Y Lucas capítulo 24 nos dice que él mismo los invita a que lo toquen para que no crean que él es un fantasma o una aparición o un holograma o quién sabe qué cosas más. Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ok, eso es bien interesante acerca de la obra de Cristo. Y es que todo lo que nosotros podemos disfrutar aquí en la tierra tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. No solamente aquí en la tierra por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros en el cielo. El Señor Jesucristo ejerce el sacerdocio en el cielo. El sacerdote levita del Antiguo Testamento lo que nos hace es un drama acerca de lo que Cristo estaría haciendo en el verdadero tabernáculo del cielo. Y eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Hebreos en el capítulo 8 dice que Cristo entró en el verdadero santuario. Moisés entra en el santuario que es una representación terrenal del cielo. Si usted quiere saber cómo es el cielo, usted puede revisar la estructura del tabernáculo, porque el tabernáculo es una representación del cielo acá en la tierra. Y todo lo que los sacerdotes hacían en ese tabernáculo era una dramatización de lo que Cristo haría allá arriba. Así que la obra de Cristo que culmina, o sea, Él culmina toda su redención y toda su obra salvífica la termina en la cruz cuando Él dice consumado es. Pero Él tiene que presentarse como primicia ante el Padre. Y no solamente se ha presentado como primicia de entre los muertos ante el Padre, sino que también ejerce el sacerdocio intercediendo por nosotros allá en el cielo. Es Cristo, tanto aquí en la tierra, lo que hizo como lo que hace en el cielo, quien hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios. Dice, teniendo un sumo sacerdote. O sea, entremos confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo aún está trabajando a favor nuestro. Dice que intercede por todos nosotros. Vamos entonces a dónde íbamos. Lucas 24, 39. Bueno, las fiestas de las primicias. Eso es. ¿Hay alguna pregunta? Yo se me había hecho la semana pasada sobre la primicia que las iglesias piden siempre con esto de algo. Bueno, yo creo que si ya conocemos el significado, la pregunta sería eso, ¿qué es? Levadura. Un invento que han hecho en algunas iglesias
para sacarle plata a la gente. Ahora, yo conozco, quiero hacer un paréntesis, yo conozco muchas personas que de manera libre y voluntaria traen ofrendas a Dios, por decir algo. Este es mi primer negocio, esta es mi primera venta y yo libre y voluntariamente quiero ofrecerle a Dios la primera venta para que Dios bendiga todas mis ventas. Pero la Biblia no ordena eso como un requisito para la salvación. A los judíos se les ordenaba eso, a nosotros no. Si alguno de ustedes quiere ofrecerle a Dios el primer día de salario, la primera semana de salario, si quiere venir acá y traer una ofrenda no especificada, cualquier cosa que el Espíritu Santo le ponga en el corazón, todo eso es acepto, pero como ofrenda de alabanza y de gratitud. Ofrenda de alabanza y de gratitud. Nunca intentando comprar para nada el favor de Dios, porque resultaría ofensivo, supremamente ofensivo, cualquier cosa que le ofreciéramos a Dios buscando su favor, porque Él nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. El precio que pagó el Señor Jesucristo con su sangre y con su sufrimiento es suficiente para que la gracia de Dios, el favor de Dios y todas las bendiciones de Dios, dice que somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús por lo que Él hizo y por lo que Él pagó. Entonces, yo lo que tengo que hacer con mi vida, con mi tiempo y con mi dinero y con mis bienes es agradecerle. Este es el lenguaje de la gratitud. Entonces puede ser primicia, puede ser lo que quiera, puede ser último día, el primer día, lo que usted sienta en libertad, porque ya no tenemos que comprar nada. Tenemos solamente muchas razones para dar y agradecer. De hecho, en la sociedad de la iglesia primitiva, se les ocurrió vender las casas y entregarlas. Y eso nunca se constituyó en ley, pero se les ocurrió. Eso se les ocurrió. ¿Y quién los dio? El Espíritu Santo. El que tenía 2 casas decía, yo tengo 2 casas y aquí hay un hermano mío pasando necesidad. La ley del amor, de la gratitud y el despojo total de la avaricia y de la codicia produjeron que esas liberalidades al dar se dieran naturalmente, no como una ley, sino como una expresión de amor y de gracia. Y luego tenemos la última fiesta de primavera, que es la 4ª fiesta, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés era 50 días contados desde el día en que se ofrecía la gavilla, desde el día de las primicias. Recuerden, el día de las primicias se ofrecía una gavilla y ese día, el día de la fiesta de las primicias, cuando se ofrecía la gavilla, se contaban 50 días y a los 50 días se celebraba la fiesta de Pentecostés. Nosotros conocemos la fiesta básicamente porque en el aposento alto se manifestaron unas lenguas como de fuego. Ese vendría a ser como el desenlace final donde Dios finalmente pone su sello aprobatorio y lo hace público y visible. Una de las cosas que hay claras en la Biblia es que siempre que se inauguraba un santuario, Dios de alguna manera lo aprobaba con un fuego sobrenatural que Él mandaba. Levítico 9, del 23 hasta el 24. Miren, siempre que hay un santuario aprobado por Dios, que Dios lo avala, lo inaugura y dice, listo, lo acepto y voy a mostrar mi gloria en este santuario, Él respondía por fuego. Léelo, Santo. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ok, esa es la inauguración del tabernáculo. Y quiero que vayamos ahora a 2 de Crónicas, capítulo 7, la inauguración del templo de Salomón. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1.
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de... ¿Sí ven que es exactamente la misma descripción de lo que pasó tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón? Pero ¿quién se acuerda de otro momento en que también descendió? Elías, ¿cierto? Compuso el altar y echó agua y luego puso el animal, limpió el altar y todo, y cayó fuego del cielo, Dios respaldando eso. Pentecostés es espectacular porque es finalmente el veredicto de Dios diciendo todo está perfecto y acepto. Es allí donde Él dice acepto el holocausto, o sea, el sacrificio de mi hijo, acepto las primicias, acepto las ofrendas, acepto todo lo que Cristo hizo y acepto a las personas por las cuales Cristo lo hizo. Y la manera como Él lo demuestra es con lenguas de fuego. No cayó fuego en el aposento alto. No cayó fuego en el aposento alto. Cayó fuego en cada persona redimida por la sangre de Cristo. Dios está diciendo, este es mi santuario ahora. Este es el lugar de mi morada. Este es el lugar donde quiero habitar. En cada uno de ustedes de manera íntima, personal y particular. Hermanos, en este edificio no hay nada. La gloria de este edificio es que nosotros estemos aquí y el que está en medio de nosotros, esa es su gloria. Ese es el glorioso, ese es el que es digno de alabanza. Nos vamos de aquí y no queda nada. Yo me imagino que hay ángeles que cuidan esto, porque con tanto ladrón que hay en la ciudad y en el país, yo me imagino, y tan caro que ha costado todo esto, yo me imagino que el Señor escucha nuestras oraciones y esto está rodeado de ángeles. Y creo que hay un ambiente especial, porque esto es de Dios, ha sido consagrado para Dios, porque uno llega aquí y es más fácil orar aquí que de pronto en cualquier otro lugar. En fin, 50,000 cosas, pero el templo de Dios no es este, sino tú y yo. Tú y yo. Y Él lo demostró claramente con las lenguas de fuego que cayeron en cada persona en Pentecostés. Hermano, hasta aquí terminamos la primera parte de las fiestas judías llamada fiestas de primavera. Y estas fiestas de primavera representan la primera venida de Cristo. Y todas se han cumplido. Hermano, es supremamente glorioso, emocionante, no sé cómo llamarlo, saber que hay una segunda venida que está tipificada por las fiestas del otoño, hermano, y que así con esta precisión con las que se han cumplido estas 4 fiestas, hay 3 fiestas por cumplirse, hermano. Esto es supremamente glorioso. Supremamente glorioso. Cómo Cristo nos ha mostrado el desarrollo de su plan, cómo trazó su plan, cómo lo ejecutó, cómo funcionó, cómo es un éxito. Nosotros estamos aquí porque todo esto se cumplió. Algo increíble, y es que el Señor honró, respetó, respaldó y cumplió las fiestas. Esa es la importancia de la fiesta. No celebrarlas, sino conocerlas y saber que son una carta, un mensaje para mi vida, un anuncio profético, entenderlas como profecía, guardarlas en mi corazón. Con qué precisión Dios cumplió las fiestas de primavera en la vida de su Hijo Jesucristo, en la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. Cómo todo eso logró nuestra salvación y cómo nosotros somos el resultado visible del cumplimiento de todas estas cosas que estaban ocultas entre fiestas. Una realidad que ha llegado a nuestras vidas. Y hay judíos celebrando estas fiestas sin poder disfrutar de la realidad. O sea, hay judíos en la sombra del árbol y nosotros estamos
en el árbol.